Eh, sí, bueno, entonces continuando, eh, es esa clase del esclavo bueno malo, de que en esa espera de que están cinco vírgenes esperando al novio, bueno, que es Jesucristo, a la vez la reunión de el primer matrimonio de querubín quien habla y, bueno, y su esposa. En esa espera es como Adán y Eva, que no está con Adán, que bueno, está sola, porque la Biblia dice en una profecía que, bueno, relatando cómo fue la historia, ¿no? Que el esposo se fue por un camino de bastante distancia y bueno, y la mujer, bueno, cayó en el adulterio y esa fue Eva. Entonces, estas cinco vírgenes, en las cuales hay 10 vírgenes, 5 necias y 5 discretas, representa la clase también a su vez del esclavo malo y el esclavo bueno. El esclavo bueno es el esclavo que espera al novio en el arreglo de matrimonio verdadero. Y el esclavo malo es el que dice mi amo se tarde y comienza a comer y beber con los borrachos inveterados. Y bueno, viene el novio en una hora que no sabe y una hora que no espera. El novio es Jesucristo, de los 144.000. El comer y beber significa muchas cosas, pero en gran manera significa también la unión del verdadero matrimonio o la castidad, que es la primera expresión de fe. Por eso dice que el texto bíblico que las mujeres descuidan su primera expresión de fe, que es la castidad, y bueno, son presas de hombres que astutamente se meten en las casas y toman a las mujeres cargadas de diversos pecados, y son como los demonios, los de los días de Noé. Van en busca de mujeres débiles y bueno, las toman y bueno, es como Sodoma y Gomorra, como hicieron también con Israel cuando los tentaron a cometer adulterio con sus dioses, mujeres, en el engaño con Balaam. Y bueno, esa es la clase del esclavo, tanto mujer o hombre, que son. Las mujeres son cinco vírgenes necias y el hombre es el esclavo malo, que dicen la misma historia. Mi amo se tarda o no tenemos aceite y van a comprar, que significa el hecho de que el aceite es el conocimiento sobre la cabeza, o la censura sobre la cabeza, una corrección del esclavo fiel y discreto, quien habla, y de los querubines que enseñan, y de los 144.000 que en unidad enseñan. Escuchan la voz de los extraños, dice Jesucristo. Entonces el hecho de que la mujer vaya, las cinco vírgenes necias, vayan a buscar más aceite, significa de que es como cuando Israel está esperando a Moisés en la montaña y tarda en bajar, que estaba con las tablas del pacto escribiendo, y tarda, y entonces dice, a este Moisés no sabemos qué le habrá pasado y haznos un Dios, que le dicen a Aarón. Entonces hacen un Dios que es un becerro y lo adoran. Y empiezan una fiesta y bueno, es una fiesta sexual inmoral. Es exactamente, precisamente esto, el asunto de que mi amo se tarda. El esclavo fiel y discreto que se reúne con su esposa, que quien habla con su esposa, que bueno, está separado por sombras y montañas de separación. Sombras significa porque son ojos llenos de adulterio y son como los sodomitas que fueron heridos por los ángeles, que quedaron ciegos a la puerta de entrada porque querían abusar de los ángeles. Bajaron los ángeles de los cielos para examinar Sodoma y Gomorra, entraron ahí a la casa de Lot, que los hospedó y se vino la chuma de Sodoma en un abuso, violación contra Lot y la familia. Entonces vinieron los ángeles y los hirieron con ceguera, por eso son sombras, ojos llenos de adulterio, entonces están ciegos, a la verdad. Ojos llenos de adulterio y carne contaminada. Y montaña de separación porque son fuertes, poderosos en la maldad como los Nefilim, que eran tan grandes hijos de demonios que tomaron tantas mujeres y tienen un gran fuego fortaleza. Por eso la Biblia le dice bestias salvajes. Bestias salvajes perjudiciales, que hacen la guerra contra el pequeño cuerno que habla y la clase de 144.000 en esa reunión de los querubines primero, el primer matrimonio que alcanza la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Esa gloriosa libertad de los hijos de Dios significa, cuando la Biblia dice, es que Adán y Eva, cuando pecaron, tuvieron hijos de la humanidad todos imperfectos, todos hemos sido imperfectos y heredando el pecado y la muerte. Pero el espíritu interior, lo de los que han sido fieles a Dios, que fueron sellados con el Espíritu Santo prometido, quedaron sellados para vida eterna. Pero el cuerpo no, el cuerpo quedó maldito, quedó en pecado y muere, envejece y muere, enferma. Y así fue como existió en la humanidad. Entonces el asunto es que cuando Eva cometió adulterio con la serpiente, como dijimos que se le puso una atadura de cobre al árbol porque el cobre está en el vientre y los muslos de cobre, entonces ese pecado de adulterio fue que Satanás, el querubín judío como serpiente, símbolo de órgano sexual masculino, cometió adulterio con la mujer y por eso le puso una atadura de cobre. Quedó maldito los hijos, la humanidad. Y Eva y Adán también, porque han habido pecados sexuales.
Entonces así fue de que, bueno, quedó en atadura y que el asunto que cuando pecó quedó maldecida la humanidad, la descendencia. El hecho es de que todos los hijos de Adán y Eva heredaron la imperfección, porque la Biblia dice que Jesucristo dijo, no llamen padre de ustedes sobre la tierra a nadie, porque uno es su Padre el celestial. Todos ustedes son hermanos, dijo Jesucristo a Israel en aquel tiempo y los que lo escucharon. Eso es porque en la ley el pecado de hermanos, de incesto, relaciones sexuales entre hermanos, se llama incesto, está pecado. Dice que su propia sangre o carne está contra de uno mismo, porque tienen relaciones sexuales entre hermanos, porque si la humanidad han sido todos hermanos, quiere decir que cuando tuvieron sexo, vieron todos hermanos. Desde Adán y Eva, precisamente por eso, tuvieron sexo y todos los hijos de Adán y Eva fueron todos hermanos. Por eso entonces heredaron el pecado de la muerte, como que quedaron unidos, porque el diablo los unió. Es como que el diablo unió la carne de Adán y Eva, porque Eva cometió adulterio, quedó maldito el cielo por su causa, la carne quedó contaminada de Eva, por eso después Dios a Adán y Eva le hizo cobertura para sus lomos, porque los ojos de su carne, que se llenaron de pecado, quedaron unidos, como un solo ojo. Por eso, por ejemplo, cuando Sansón pecó, que le mataron tuvo problemas precisamente de mujer, porque quiso tomar una esposa, dice, me voy a vengar por uno de mis dos ojos. Es como si Adán y Eva hubiesen perdido un ojo. Por eso la Biblia dice que a la mujer se le llama la niña de los ojos de Dios, que es como si fuese un ojo izquierdo y un ojo derecho. En determinado momento se impuso un castigo a pueblos pues, para sacarse un ojo. El asunto es que a Adán y Eva, cuando pecaron, se les maldijeron los ojos de la carne. Quiere decir que la carne de Adán y Eva se hicieron hermanas. Adán y Eva fueron unidos en matrimonio. Estaban aptos para tener hijos perfectos. Pero cuando pecaron con el querubín ungido, Satanás el diablo, su carne se hermanó, quedó hermanada, igual. Entonces todos los hijos que van a tener de carne y hueso, envejecieron y murieron y se enfermaron. Quedó igual, quedaron como hermanos. Por eso todos los hijos de Adán y Eva han sido todos hermanos. Entonces lo que hizo Jesucristo es que hay una profecía que dice, por nombre se le llamará Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Y la Biblia dice que Jesucristo es la palabra. De su boca será una aguda espada larga que hiere. Y dice que la palabra es como una espada de 2 filos que penetra hasta dividir entre alma y espíritu, entre coyunturas y su tuétano. O sea que divide. Entonces quiere decir que esa maldición que quedó en Adán y Eva y en la humanidad, en la carne, cuando pecó Adán y Eva, y pasaron de ser hijos separados a ser hermanos, o sea que cuando Eva pecó con el querubín ungido en adulterio y Adán también, en su homosexualidad, quedaron hermanos. En vez de ser matrimonio, quedaron como hermanos por haber cometido adulterio. Se maldijo su carne, por eso los ojos de su carne se llenaron de pecado. Se abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, o como que se dieron cuenta que eran hermanos, o eran hermanos. Entonces quedaron en pecado la carne de Adán y Eva. Entonces todos los hijos que tuvieron es todo en pecado y muerte. Entonces fueron hermanos. Entonces todos los hijos que Adán y Eva tuvieron, al ser hermanos, fue un incesto. Y si bien han habido justos hijos de Adán y Eva, como han nacido, sin embargo el pecado quedó imperfecto. La mano o los ojos de la carne quedó como hermanos, como que se veían en su igual, eran pecadores. En cambio, cuando empieza el verdadero matrimonio de quien habla, de querubín y su esposa, esa carne se volvió a dividir. Por eso la Biblia cuando dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y se adherirá a su esposa y serán una sola carne, se refiere que el dejar a Adán y Eva como padres significa que la carne se vuelve a diferenciar, ya no son hermanos. O sea que todos los hijos de Adán y Eva cuando iban a nacer, si no, ellos no hubiesen pecado, Dios los iba a bendecir con la espada del Espíritu y los iba a dividir. O sea que si Adán y Eva tenían hijos y no hubiesen pecado, cada vez que nacían los hijos de Adán y Eva como todos hermanos, Dios los bendecía con la espada del Espíritu y cuando nacían los dividía. En el sentido de que diferenciaba su carne para que cuando ellos se unían en matrimonio, aunque eran todos hijos de la misma madre y padre, su carne estaban diferenciados igual. Entonces no estaban en pecado. Entonces el cuerpo no iba a envejecer ni enfermar. Por eso la Biblia dice, dejará a su padre y a su madre y se adherirá a su esposa. En el sentido de que carne de un hombre y una mujer, habiendo aún nacido de Adán y Eva, dejará a su padre y a su madre en el sentido de que Dios los iba a bendecir con la espada del Espíritu y iba a diferenciar su carne, habiendo nacido de Adán y Eva, y era un hombre y una mujer, y podían formar un matrimonio y hubiesen tenido hijos perfectos igual,
en cuerpo igual, porque su carne estaba preparada para casarse, para unirse en matrimonio igual. Pero como pecaron Adán y Eva con el querubín ungido, como que los hizo hermanos, entonces maldijo su carne y todos los hijos de Adán y Eva quedaron con la carne maldecida. Y entonces todos son hermanos, o todos han sido hermanos. Por eso cuando la Biblia dice alcanzarán la gloriosa libertad de los hijos de Dios, es que se les libera de esa maldición de la carne y del espíritu, porque Jesucristo los empieza a dividir en la carne y ahí empiezan las bodas del Cordero, en la que se bendice la carne y sangre de la humanidad y empiezan los matrimonios verdaderos, de como de quien habla con su esposa. ¿Sí? Y entonces ahí empieza el matrimonio en el que cuando se une ya no está maldita la carne, sino que tienen hijos perfectos. Y empieza la bendición en la carne de lo que la Biblia llama las hojas de los árboles, que son para la curación de las naciones. Los árboles son los seres humanos, las hojas de los árboles en realidad son semillas. Los árboles son los 144.000 reyes ungidos, que también son parte de la Jerusalén celestial, y que, por ejemplo, los demonios cuando bajaron en la tierra tomaron muchas mujeres y nacieron los Néfilim, pero en el caso de ellos cometieron adulterio, violación, abuso de todo tipo y maldijeron a la humanidad y la llenaron de violencia. Eso hicieron los demonios, Satanás también, pero los demonios fue también en los días de Noé. En cambio, los 144.000 reyes sacerdotes de la parte de la Jerusalén celestial, cuando se completa, que ya está completo el número, iniciando con quien habla, como la entrada como querubines con su esposa, dan inicio a la entrada al paraíso, ya está diferenciada la carne, aptos para tener vida eterna y aptos para tener vida perfecta. Contrario a los demonios que llenaron la tierra de violencia, abusos, violaciones, como Sodoma y Gomorra en los días de Noé, los 144.000 todo lo contrario, van a traer una bendición que son las semillas de los árboles, los hijos, ¿sí? Que se les llama plantones de cedro, y la mujer es como una vid, y los hijos son como madera. Y en vez de ser violentos como los Néfilim, que eran hijos de los demonios, los hijos de los 144.000 van a ser pacíficos. Va a haber abundancia de paz hasta que la luna ya no sea. O como Salomón, que dice que en su reinado abundó la paz. Bueno, se fue quitando a los enemigos, tomaron cada uno su parte, y así se eliminó el pecado. En ese sentido, por eso, la espada del Espíritu, que es Jesucristo, que sale de su boca, divide la carne de los 144.000 que van quedando en la tierra, también van a bajar los que están en los cielos, después de la gran muchedumbre. Divide la carne de hombres y mujeres, ya no son hermanos la humanidad, y entonces ya están aptos para tener hijos perfectos. Y el Espíritu también está perfecto, porque ya están sellados para la vida eterna. Es el sello de la imagen buena, porque hay un hombre con tintero de secretario que es una marca. Dice que tiene un tintero de secretario a las caderas, que está en el libro de Ezequiel, que hace una marca sobre los que están suspirando y gimiendo por las cosas detestables que se están haciendo, como los días de Noé. Ese tintero de secretario a las caderas significa una bendición en la carne. Contrario al diablo, que es la bestia salvaje, que hizo una marca para la muerte, porque los que no adoraban a esa imagen morían, los mató. Esa imagen es los hijos del diablo. Esa imagen que vio Daniel. La cabeza de oro, brazos de plata, vientre y muslos de cobre, y las piernas de hierro y los pies de hierro y barro. Esa es la imagen de la bestia salvaje. ¿Por qué imagen de la bestia salvaje? Porque Adán y Eva pasaron de ser imagen de Dios a imagen del diablo. De hijo de Dios a hijo del diablo. Entonces pasaron de ser imagen de Dios a imagen de la bestia salvaje. Y la bestia salvaje es el diablo. ¿Sí? Entonces por eso perdieron la vida eterna. En cambio, este hombre con tintero de secretario en las caderas, quien habla, y a su vez el grupo de los querubines, que son 7, y en realidad 14, porque son 7 bestias limpias, como la cantaron en Noé, de 7 en 7, que son querubines, santifican la carne, y son ese hombre con tintero de secretario en las caderas. En el sentido de que santifican y predican con la bendición de la espada del Espíritu, la instrucción exacta, y en ese sentido se diferencia la carne otra vez, para que ahora pasen de ser hijos de Adán y Eva a ser hijos de Jesucristo, el último Adán, que es un espíritu dador de vida. Entonces la carne se vuelve a diferenciar y pues son aptos para tener hijos perfectos. Cuerpo perfecto, carne perfecta, porque la espada los dividió. Y en ese sentido dejaron a su padre y madre, y se adhiere a su esposa. Ya no son hermanos de Adán y Eva, de hermanos hijos de Adán y Eva, sino que ahora son ya como diferenciados, como que no se conocen. No son hermanos. Entonces no hay un pecado como de incesto, y entonces cuando Dios los unió en matrimonio, como quien habla con su esposa, que los hijos pueden ser perfectos físicamente, y a su vez siendo sellados con Espíritu Santo como los 144.000 y siendo querubines, a su vez como la cabeza de oro, que es de la imagen, que es un león con alas, que la Biblia dice que bueno, Satanás estaba como león rugiente. Bueno, también los querubines tienen características de esa clase, cara de león, de águila, de toro y de hombre, que representa el amor. Y bueno, esa es la diferenciación de la espada del Espíritu, que bendice para que se deshermane, para que se diferencie la carne y después están aptos para tener hijos perfectos. Ese es el arreglo del reino y de la boda del Cordero de la que estamos hablando, saliendo de la inmoralidad sexual
Y eso significa que cuando Jesucristo juzgó a la ramera, porque le trajeron que fue sorprendida en el acto de cometer adulterio, y Jesucristo escribió con el dedo en la tierra. Estaba escribiendo con el dedo en la tierra. Y le preguntó: quien esté libre de pecado, tire la primera piedra. Ese rasgar con el dedo de Jesucristo en la tierra significa que estaba señalando que él iba a diferenciar las carnes. Porque la Biblia dice que tomó al hombre el polvo del suelo, sopló en sus narices el aliento de vida. Así que ese dedo de Jesucristo es una bendición en la carne, que divide. Que pasa Jesucristo como el dedo en la carne, ese rasgar de la sabiduría que es primeramente casta y luego pacífica, te pasó el dedo. Entonces dijo: el que esté libre de pecado tire la primera piedra, porque eran todos hermanos. Entonces los fariseos y saduceos que le habían llevado a la ley a la mujer sorprendida de adulterio lo abandonaron. Nadie le tiró una piedra y se fueron. Y le dijo: tampoco te condeno y vete en paz. Porque estaban todos, han estado hermanos del pecado. Entonces ese rasgar, cuando Jesucristo pasaba los dedos en la tierra, significaba de que eso era lo que faltaba. De que Jesucristo con la espada del Espíritu como que pasa el dedo y divide la carne. Y entonces la santifica y se pueden tener hijos perfectos. Solamente lo puede hacer en el momento indicado, cuando se completaba el número de 244.000. Pero eso lo pueden hacer los querubines, porque los querubines tienen la cara de águila, cuya garra es la sabiduría. Y la sabiduría primeramente casta, luego pacífica, razonable, lista para obedecer, llena de misericordia y buenos frutos, sin hacer distinciones por parcialidad, sin ser hipócrita. Y esa castidad es la primera expresión de fe que perdió Eva. Cuando Eva le dijo: no debe cometer adulterio, en un mandato, cometió adulterio con la serpiente, el diablo, y la parte de cobre. De ahí se maldijo su cuerpo, quedó como hermano de Adán. Y ahí todos los cuerpos de la humanidad quedaron como hermanos y perdieron la vida eterna. Pero Adán y Eva perdieron todo, perdieron la vida eterna y perdieron el cuerpo, envejecieron y murieron. Pero la humanidad perdió el cuerpo perfecto, pero los que fueron fieles en espíritu, se les selló el espíritu y tuvieron vida eterna. Ese sellamiento, esa bendición, la hace el hombre, la clase de hombre de tintero de secretario. También son querubines, lo tiene las caderas. Y esas caderas son de cobre. Ahí se le maldijo al diablo, un querubín, que se le puso una atadura de cobre al árbol, se le cortó, se le puso una atadura de cobre y se le ató por 7 tiempos. Esos 7 tiempos son los 7 tiempos de la sabiduría de arriba, que es primeramente casta, luego pacífica. Esa es la atadura de cobre, el vientre y los muslos de cobre. Entonces ese hombre con tintero de secretario de las caderas quiere decir que representa el primer querubín y todos los querubinos que siguen, y con su descendencia, que son la semilla de los árboles, es para la curación de las naciones, que cura a las naciones con la espada del Espíritu. Y se diferencia la carne, santifica la carne, y por eso dice que han lavado sus ropas largas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Pueden ser aptos para tener vida eterna. Se la gran muchedumbre que sale de la gran tribulación y pueden tener la vida eterna.